Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Isaías 55, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Escuchando esa alabanza, hermano, decía la hermana Lola que quién era ella. No solo ella, quién éramos nosotros para que Él derramara esa gracia en nosotros y hoy nosotros poder levantar manos santas, poder cantar, poder alabarlo. Y aunque las alabanzas son para Él, nos sentimos como tan llenos, tan gozosos, que no tenemos palabras para expresar la gratitud que sentimos hacia nuestro Señor por haber puesto su mirada en nosotros. Dios es bueno. Glorioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 55, versículo 6, leemos en el nombre de Jesús. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tus palabras son vida, son espíritu, son verdad. Habla a tu pueblo, Padre de la gloria, úsame como canal de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vemos aquí en este capítulo del libro de Isaías, cómo este profeta invita al hombre a buscar de Dios, a rendirse a los pies del Salvador, a rendirse a los pies del Creador, a dejar la iniquidad, a dejar la maldad, a buscar el rostro de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es una señal de que en un momento determinado, aunque el hombre busque, no lo hallará. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Mientras Él pueda escuchar nuestra voz, nuestra súplica, supliquemos. Clamemos a nuestro Dios, porque habrá un día donde estos ojos se cerrarán, pero se abrirán los espirituales. Entonces ahí le veremos cara a cara. Nosotros tenemos el privilegio y esa esperanza que si en Cristo Jesús cerramos nuestros ojos, le veremos cara a cara. Pero el mundo allá afuera, el impío, no tendrá esa esperanza. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Por qué se le pide esto? Porque dice la palabra que de continuo los pensamientos del hombre caminan hacia el mal. Lo llevan al mal. Y vemos aquí esta parte de la palabra del Señor donde se incita, se motiva al hombre a buscar de Jesucristo, a llamarle en tanto está presente. Vemos aquí en el libro de Mateo 22 donde se refiere a Jesucristo hablando a la parábola de la fiesta de las bodas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. E envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En la antigüedad se preparaban los banquetes, pero antes del banquete estar preparado, se hacía una invitación previa, antes de. Luego que ya el banquete estaba preparado, se rectificaba esa invitación y se le volvía a hacer para que ya los convidados llegasen. Dice que volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aquí en esta parábola vemos que Jesucristo hace hincapié, no en las bodas, sino en los invitados, en quienes están siendo invitados, en quienes están siendo llamados. Este llamado en los primeros versículos era para el pueblo judío. Pueblo que rechazó la invitación. Pueblo que declinó esta sublime invitación que Dios le hizo a un encuentro con su Creador, a rendirse a los pies de Jesucristo. Pero el pueblo esperaba un rey con bombos y platillos, un rey poderoso que reinara y aún lo está esperando. Ellos esperaban un rey grande y llegó, pero no en el empaque que ellos lo esperaban.
Ellos esperaban glamour, esperaban apariencia, esperaban muchas cosas que ellos no pudieron ver porque tenía todo eso, pero ellos no lo pudieron ver porque pusieron su vista en el hombre, no en lo celestial. Hoy en día vemos mucha gente poniendo su vista en el hombre y no en Cristo, poniendo su vista en lo material, en lo terrenal y no en lo celestial, no en lo espiritual. Y ellos están a ciegas, no ven. Dice que, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, lo enfrentaron y lo mataron. O sea, estas personas rechazaron la oportunidad que se le estaba dando de tener ese encuentro, de tener a su lado al Salvador. Y no obstante, la Biblia lo dice claro, que a los profetas mataron, a todos aquellos del Antiguo y aún del Nuevo Testamento. Cuando llegaron los discípulos, fueron perseguidos, fueron asesinados. ¿Por quiénes? Por aquellos que eran religiosos, que no aceptaban la venida de Cristo, que no vieron al Salvador, porque esperaban un Salvador a su imagen o a su hechura, como ellos se lo imaginaron en su cabeza, como ellos lo crearon. Pero Dios no mira lo que ve el hombre. Hoy en día vemos mucha gente que se han creado dioses, que se han creado en su mente, idealizaron hombres y se han creado esos dioses y creen servirle al Dios verdadero. Pero el Dios de la Biblia es más que eso que andan predicando por ahí. Dice que estos hombres mataron hoy, en la actualidad, a los siervos de Jesucristo. Algunos no le disparan, no lo matan físicamente, pero si al enemigo le es posible desmoralizarlo, calumniarlo y matarlo ante la sociedad, ante el mundo, con crítica, con señalamiento, de igual manera lo hace. Pero el Dios poderoso que pelea nuestra causa, que defiende nuestra causa, está ahí. No nos ha desamparado, no nos deja. Él siempre está al cuidado de su pueblo. Dice que entonces dijo a su siervo: la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquel pueblo no era digno de ese rey. Aquel pueblo no fue digno porque cerraron sus ojos, sus oídos a la predicación de Jesucristo. No quisieron escucharle. No quisieron ver la grandeza y el poder manifestado aquí en la tierra. Pero el Padre, en su infinita misericordia, entramos nosotros, los gentiles, aquellos que no estábamos aptos para recibir tan grande regalo, tan maravilloso, tan gloriosa. Ese regalo que es Cristo Jesús, a nosotros se nos fue dado. Y nosotros, los gentiles, los recibimos. Por eso somos más que dichosos, más que bienaventurados, porque hemos escuchado la predicación del Evangelio. Hemos sido sacados del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hemos sido liberados de la muerte porque Jesucristo ha morado en nuestras vidas. Éramos gentiles, no teníamos derecho. Éramos aquellos que ni siquiera éramos dignos de mirar a aquellos grandes hombres de conocimiento, los judíos, aquel pueblo grande y poderoso que con poder y gloria Dios había libertado. Aquel pueblo que Dios había llevado por 40 años. Aquel pueblo que aún se desviaba, Dios le perdonaba, Dios estaba ahí. Dios siempre estuvo ahí para ayudarle, pero ellos se negaban. Ellos desechaban la ayuda de Dios y hoy día todavía estamos viendo consecuencias de aquel que rechaza a Jesucristo, de aquel que no recibe a su Señor como Salvador. Dice el libro de los Hechos, en el versículo 17, del 19 en adelante. Aquí vemos a Pablo, quien fue encargado, quien fue elegido
para que llevara el evangelio de salvación a aquellos que eran gentiles, aquellos que tuvieron esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios y abrir sus corazones a ella. Dice que Pablo era un misionero que Pablo iba de lugar en lugar, porque para eso él fue llamado, para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación. Igual que tú y que yo hemos sido escogidos por Dios, hemos sido preparados por Él para llevar al mundo esta salvación tan grande, este milagro tan grande que Jesucristo ha hecho de perdonarnos y de salvarnos. Pero para eso debemos abrir nuestro corazón a Cristo. Dice que Pablo llegó a esta ciudad, a los griegos, Atenas, que eran gente religiosa, que eran gente que adoraban todo tipo de imágenes, de todo. Dice que cuando estaba en ese lugar, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber que estas nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Conocemos gente que lo único que le interesan son las nuevas revelaciones, que lo que le gustan son escuchar esos cuentos, esas fábulas que anda el mundo por ahí pregonando, haciéndole llamar de que evangelio, pero sabemos que eso no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para transformar la vida, para cambiarla, no para esclavizarla a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la hipocresía, porque muchos están esclavizados. Mas sin embargo, el evangelio viene a libertar. Pablo le dice, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No le dijo creyente. Ellos no eran creyentes, ellos eran religiosos. A ellos les gustaban las novedades, a ellos les gustaban las cosas nuevas, innovar. Como hoy en día vemos muchos que están bajo ese manto. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esta gente era tan religiosa que aún no conocían a Jesucristo, pero ellos le adoraban a su manera, como ellos querían, como ellos entendían. Pero Dios no quiere que le adoremos así. Dios quiere que tengamos pleno conocimiento de lo que es el evangelio de Jesucristo. Él dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El evangelio es que liberta, es el evangelio que transforma, es el evangelio que cambia, es el evangelio que da vida. Porque aunque muchos anden proclamando, son muertos espirituales. No le ha amanecido, la luz no ha llegado a sus almas y están presos, cautivos en la religión, en el engaño. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice que y saliendo los siervos a los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. O sea, el reino de los cielos fue lleno de cada uno de los que hoy estamos aquí, de lo que amamos la palabra de Dios, de lo que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Esos que han sido llamados, que han escuchado y que han creído a las buenas nuevas, que le han creído a Jesucristo, de eso será lleno el reino de los cielos. Y ahí estaremos, moraremos y nos gozaremos. Nos gozaremos en la presencia de nuestro Rey. Y aunque este regalo tan grande no era para los gentiles, por cuanto ellos lo desecharon, por cuanto ellos anularon
y no creyeron a la palabra de Dios, se nos fue dado a nosotros ese gran privilegio de poder hoy adorar, alabar, glorificar y recibir esos frutos. Porque en verdad que en Cristo se cosechan esos frutos de fidelidad a Él. Porque cuando somos fieles a nuestro Señor, día a día tenemos que testificar. Día a día tenemos que convertir en hechos y en realidad que somos testigos del amor, de la protección, del cuidado de nuestro Dios. Dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es maravilloso, mis hermanos, en nosotros saber y entender la gran posición, el gran lugar que tenemos en Cristo Jesús. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, cuando no éramos nada, cuando no teníamos derecho a nada. Porque las misericordias y el amor eran para ese pueblo amado de Dios. Pero ellos no lo quisieron. Ellos lo rechazaron. Y si ellos no quisieron llamarse hijos de Dios, nosotros nos gozamos. Porque por ese rechazo, hoy nosotros podemos glorificarle y saber que somos hijos del Altísimo. Vemos aquí que aunque estas personas no aceptaron la invitación, el reino de los cielos no se detuvo. El reino, esa gran boda se llevó a cabo. Los convidados eran otros, no llegaron, pero llegamos nosotros, los malos, los buenos, los mancos, los cojos, todos aquellos que andábamos en penumbra, todos aquellos que andábamos atados por todas las cosas del enemigo. Pero que Dios en su infinita misericordia y en su amor le plació poner sus ojos, su mirada en nosotros, libertarnos, socorrernos en nuestras angustias, en nuestra desesperación. Porque todo el mundo que no conoce a Jesucristo vive una vida de terror, vive en angustia, viven en tiniebla. Usted lo ve que son jóvenes de 15, 20, 18, 25 años y parecen ancianos. Las aflicciones, los quebrantos, la maldad se refleja muchas veces en ellos. La Biblia dice que al malo lo matará la maldad. Gente que dicen, ¿por qué Dios lo mata? ¿Por qué? No. Dejen de acusar a Dios. Dejen de acusar a Jesucristo de las consecuencias de lo que el hombre hace. Si mal camina, mal vas a terminar. Hay la ley de la siembra y la cosecha. El que se levanta en contra de un hijo de Dios sufrirá las consecuencias. Y no es que nosotros nos vamos a poner de rodillas, Señor, haz esto. No. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, porque así en algún momento yo me rebelé. Pero ten misericordia que no sabe lo que hace. Pero que se entienda, los juicios de Dios han de caer. Que se entienda que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y como justo, practica la justicia. Y la justicia siempre ha pedido la paga del pecado. Debemos entender que los tiempos de las bodas del Cordero están cerca. Y que tenemos el privilegio, ese gran privilegio que no todo el mundo tiene. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Nosotros tenemos ese privilegio. Por ejemplo, de los 12, habían 11 que conocieron a Jesucristo, pero había uno que no. Y aunque anduvo, caminó y vio y escuchó, no tuvo la oportunidad. Nosotros hoy tenemos oportunidad de ir al mundo y predicarle a Jesucristo. Nosotros tenemos oportunidad porque somos testigos del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de hablarle al mundo de Jesucristo. Somos testigos del amor de Dios, somos testigos de Jesucristo. Y Él nos manda a testificar. ¿Qué es testificar? Es hablar la grandeza, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de la forma en que Dios nos ha ayudado, nos ha salvado. Debemos hablarle al mundo
No de lo que hizo en mí, de lo que hizo en la humanidad, de lo que hace por el hombre, de lo que hace día tras día, guardándonos, protegiéndonos. Y que si hoy el mundo todavía está en pie, es porque su iglesia está aquí. Es porque su iglesia todavía no ha completado aquellos que han de ser salvos. Pero cuando ese número se complete, entiéndase todo, que partiremos de aquí. Nos iremos. Entonces ya nada va a detener la maldad. Nada va a poder controlar la maldad. Porque lo que detiene ahora mismo la maldad es la misericordia de Dios. Lo que detiene al hombre de no hacer más de lo que ya están haciendo, destruyéndose unos con otros, es Cristo. Es el evangelio, es la palabra de vida, es la palabra de Dios que detiene muchas veces la mano inicua del hombre. Porque hoy nosotros, muchos de nosotros estamos aquí y no estamos exentos de las acechanzas del maligno. Y porque Dios ha peleado nuestra batalla, porque Dios ha velado nuestra casa, nuestros hogares, hoy nos mantenemos en pie. Y debemos seguir pregonando, debemos seguir hablando de la grandeza de Dios, debemos seguir llevando el mensaje de salvación y vida eterna. Porque hay muchos hipócritas que, como en el versículo 12 dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. Como hay muchos hipócritas que encubiertamente creen que podrán heredar el reino de los cielos. Estamos llenos de muchos de esa gente que no son del cuerpo de Cristo, pero se hacen llamar del cuerpo de Cristo. Pero a nosotros nos podrán engañar. Al pastor, aquel podrán engañar, pero Dios no puede ser burlado. Y esas gente, esos hipócritas, esos farsantes que andan vestidos de cordero, de oveja, pero que en el fondo son lobos rapaces, el mismo Dios lo echará fuera. El mismo Dios dará la orden a que sean echados. Por eso los llamamos al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque Dios no tarda su promesa. Dios viene, y cuando Él venga va a llevarse un pueblo santo, sin manchas y sin arruga. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso llamamos a la humanidad al arrepentimiento. Llamamos al mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, que se arrepientan, que el tiempo de Jesucristo está aquí, que este es el momento de apartarse, de dejar la maldad, el pecado, y buscar a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Porque hoy Él está entre nosotros, Él está cercano. Aquí están sus palabras, que son vivas. Él está en medio de su palabra. Y cuando usted lleva el mensaje de la palabra, usted está hablando en nombre de Jesucristo. Usted le está dando vida a los muertos, porque la palabra del Señor son vivas. Las palabras del Señor no son como un libro que usted lo lee y ya y lo memoriza. No. Ese libro siempre va a tener el mismo contexto, la misma idea. Ya. Pero cuando usted la palabra, cuando usted la lee, hoy lee un versículo y mañana vuelve y ya vuelve y usted se lo aplica, y cada día tiene una enseñanza nueva, porque son vivas. Porque su creador, su autor, mora en su pueblo, redondea a su pueblo de su poder por medio de su palabra. Y qué bueno, hermano, es cuando venimos aquí con un dolor de cabeza, con una enfermedad, con cualquier síntoma, lo que sea, y levantamos las manos y decimos: gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tu siervo. Gracias, Padre. Y salimos por ahí en victoria, sano, liberado, porque Cristo se lo llevó. Pero ¿sabe cuál es el precio de eso? La fidelidad. Serle fiel. Si anduviésemos tanteando, falseando, o como los atenienses,
buscando nuevas revelaciones, saben que no nos iría tan bien. Pero como Dios es bueno, como Dios es inmensamente rico en misericordia, nos sostiene hasta hoy, siéndole fiel a su palabra. Hermano, fidelidad ante todo pide el Señor. Seámosle fieles a la palabra, seámosle fieles a esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Que el Señor nos prosiga bendiciendo a todos. El pastor